Buenas noches, queridos amigos. Vamos a meditar hoy un ratito, con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, acerca de la sencillez. La sencillez como condición casi indispensable para alcanzar la sabiduría. Y lo vamos a hacer fijándonos en unas palabras del Evangelio de Mateo 10:25, creo que es, que podemos encontrar también en Lucas. Dicen así: en aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los humildes. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Mateo y Lucas nos brindan una de las oraciones más bellas de Jesús. Es una oración espontánea que nace de la alegría y de la gratitud al Padre, porque ha escondido sus cosas a los sabios y entendidos y sin embargo se las ha revelado a los sencillos, a las personas humildes y sencillas. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿y cómo es que Jesús se alegra de que haya personas que sean incapaces de entender la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es que Jesús se alegra de que haya cosas ocultas para los sabios y entendidos? ¿Está Jesús dando gracias a Dios por la oscuridad espiritual de algunos hombres? ¿Qué tiene Jesús contra los sabios y los entendidos? Y no es eso para nada. No es que Jesús tenga nada contra los sabios y los entendidos. Dios es Padre de todos los hombres, sin excepción. Nos ha creado a todos con el mismo amor y se ha hecho hombre para todos. Pero es verdad que hay determinadas conductas que son un obstáculo para alcanzar el conocimiento y ser capaces de entender lo que Jesús nos quiere decir, nos quiere transmitir, ¿no? Él no vino a buscar solo a los humildes ni a los pobres. Aquí Jesús no nos está diciendo que el Padre haya hecho una selección previa a su encarnación para esconderse de los sabios. Dios no quiere ser más accesible para unos hombres que para otros, y mucho menos quiere condenar el conocimiento. Pero es verdad que Jesús fue crítico con aquellos que estaban demasiado seguros de sí mismos. Cuidado. Cuidado. Porque cuando uno está demasiado lleno de sí mismo, no deja espacio para nada más. Ni para Dios, ni para los hombres. Y en aquella sociedad como en esta, pues claro, había hombres que eran más importantes. Había los más importantes, ¿no? Como lo hay en esta sociedad. Y eran esos que buscaban los primeros puestos, que se vestían con ropas caras y elegantes y que estaban muy seguros de su sabiduría y se hacían llamar maestros. Y estos que tenían un conocimiento de poder y de sabiduría, tenían un concepto, quiero decir, de conocimiento y de poder completamente equivocado, pues veían a Jesús vestirse pobremente, sin presunción de ningún tipo, pero con un conocimiento y una fuerza y una autoridad que les desconcertaba y les molestaba, porque Jesús además les decía que era Hijo de Dios, que era el camino, la verdad y la vida, y que era rey, que para eso había nacido.
Y entonces ellos, llenos de vanidad y de arrogancia, pues eran incapaces de hacerse sencillos para acoger la buena nueva que Jesús traía. Le veían como a un don nadie, porque era pobre, porque no buscaba lo que buscaban ellos, no buscaba la riqueza ni los honores del mundo, y se juntaba, se relacionaba con pescadores y con personas pues, que no tenían demasiada buena fama, ¿no? Como los publicanos y las prostitutas. Y cuando Jesús decía, he venido a buscar lo que estaba perdido, pues no le entendían. Y cuando decía que no eran los sanos quienes tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, pues no le entendían. Estos hombres no podían acoger la buena nueva, no la entendían, porque para eso debían haberse hecho pequeños, debían haberse bajado del pedestal de arrogancia y de seguridad en el que estaban y haber dudado de sí mismos. Y como no lo sabían hacer, pues no se podían dejar tocar por Jesús, ni sorprender, ni comprender quién era Jesús y a qué había venido. La gente sencilla ante Jesús quedaba transformada, porque no le ponían un muro, no le ponían un muro de prejuicios, ¿no? Que era lo que tenían pues los rabinos y los fariseos, sino que se ponían frente a él con sencillez y quedaban llenos de luz y eran capaces de entender la verdad que Jesús traía. Porque para entender la verdad que Jesús tiene para nosotros, no nos sirven los logros del mundo, como no les sirvieron a los hombres importantes de su época. Al contrario, aquí no nos sirven las carreras universitarias, no nos sirve el tener mucho, no nos sirve el ser más importante. Porque cuanto más importantes nos consideramos, menos necesitados de nada. Si creemos que lo tenemos todo, no vamos a alargar la mano para pedir nada. Imaginaos, ¿qué puede pedir un jugador de fútbol que tiene millones de euros y al que todo el mundo hace la ola? Por eso decía el Señor, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No porque el Señor tenga nada contra la riqueza, tiene contra la avaricia, tiene contra la explotación, pero si tienes dinero y lo utilizas bien, no pasa nada. El problema es que creas que el dinero te va a salvar, que tú te apoyes en las cosas del mundo, que creas que el dinero, el prestigio, el vivir en un determinado barrio, el tener un determinado nivel de vida, el tener, en fin, determinadas cosas, pues te salva de algo. No te salva de nada, no nos salva de nada. No es que Dios sea un Dios de pobres. No es que el reino de Dios sea para dolientes, para enfermos y marginados, no. Pero si las cosas en el mundo te parecen suficientes, si eres incapaz de comprender que tenemos una vida para algo más que para aparentar, para tener confort, para tener comodidad, para ir bien vestidos, para ser felices a la manera del mundo, pues probablemente no nos vamos a poner a buscar nada más. Estoy segura de que esos jugadores de fútbol a los que acabo de hacer referencia, pues se consideran personas muy afortunadas. Y en parte se consideran personas afortunadas porque la sociedad
también los considera personas afortunadas. Y entonces saben que son envidiados, que tienen un montón de seguidores. Cuando uno pone su felicidad en el dinero y en tener muchas cosas, pues claro, cree que con eso es suficiente. ¿Quién acoge el Evangelio? Pues el que tiene la humildad de ponerse frente a Dios como un mendigo. Ese es el que encuentra a Dios. El que busca la verdad. La verdad. Cuando se mete en su corazón y reconoce que hay algo que no se puede llenar solo con dinero. Y no se trata de despreciar el dinero, lo vuelvo a decir. No se trata de eso, sino de darle la importancia que tiene. Y de saber que con eso solo no podemos ser felices. ¿Quién es capaz de acoger el Evangelio? Pues aquel que cuando mira a Cristiano Ronaldo es capaz de plantearse si ese modo de vivir es el mejor. El que tiene coraje para entrar en sí mismo y mirar su vacío interior. Lo que Jesús estaba diciendo en aquella oración de gratitud es que la revelación, bendito seas Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. Estaba diciendo que la revelación hay que acogerla con sencillez. Que la sabiduría de este mundo no nos sirve para encontrar la verdad. Esa verdad que puede colmar nuestro corazón y que solo tiene Dios. A mí a veces la gente me pregunta cómo se encuentra uno con Dios, qué hay que hacer. Y a mí, claro, me llama un poco la atención porque yo he nacido en una familia con mucha sensibilidad para las cosas de Dios, ¿no? Muy creyente, practicante y con muchas inquietudes espirituales, donde había muchos libros y había como recursos, ¿no? para encontrarse con Dios, donde se oraba, donde Dios tenía pues, un lugar muy, muy importante. Ahora, por ejemplo, estoy recordando que en el mes de mayo, cuando iniciaba el mes de mayo, pues mi madre siempre ponía un altar a la Virgen. Y estaba todo el mes de mayo el altar. Es algo que mi hermana y yo seguimos haciendo. Se tienen flores siempre frescas para la Virgen. Mi madre cogía las flores del jardín, rosas, lilas, y las ponía. Y la Virgen siempre tenía sus oraciones y tenía su presencia en nuestra casa, ¿no? Pero hay muchas personas que pues, han nacido en familias que no se han ocupado jamás de Dios. Y entonces llegan a la edad adulta preguntándose cómo se encuentra uno con Dios. Porque pues, tienen muy atrofiada la espiritualidad, están muy centrados en las cosas del mundo y muy poco centrados en las cosas del espíritu, en las cosas de Dios. Pero fijaos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, a Dios se le encuentra buscándole, abriéndose a Él. Y buscando además como el que se sabe necesitado. Y esta pregunta, ¿cómo se encuentra uno con Dios?, no nos la haríamos si no estuviésemos ya iluminados por la luz del Espíritu Santo. O sea, el mismo hecho de plantearse la existencia de Dios es una prueba de esa existencia. Porque yo no puedo buscar algo que no sé que existe. Yo no puedo tener inquietud por encontrar algo si previamente no he tenido conocimiento, consciencia, de un modo u otro de ese algo, o de ese alguien en este caso. El problema a veces es la desconfianza, casi siempre. Muchas veces es la indiferencia, muchas veces es la oscuridad mental, es el creer que podemos vivir felices sin Dios, es el desconocimiento de uno mismo, en fin, pues eso, la oscuridad. Pero hay veces que también los prejuicios y la desconfianza son un obstáculo muy grande, ¿no?
es creer que lo intuitivo no tiene valor, y no hay que hacerle caso, por tanto, ¿no? Es creer que en un mundo donde lo sistemático, lo cuantitativo, lo calculable y lo razonable tienen tanto peso, pues abrirse a esa otra sabiduría, a ese otro conocimiento que tiene más que ver con la intuición, pues pueda tener también pueda ser también una vía, ¿no? Una vía para conocer la verdad. Y claro, Dios siempre es una verdad que no podemos justificar de modo científico, ¿no? Porque se manifiesta cuando quiere y como quiere, y porque no le podemos encasillar en nuestro pequeño mundo y en nuestro pequeño campo de comprensión que es tan limitado. El hombre es capaz de Dios, claro que sí, pero tenemos que admitir con sencillez, que nos supera por todos los lados y que sin su gracia nunca, nunca, nunca lo vamos a encontrar y lo vamos a conocer. Si salimos a su encuentro es porque Él previamente nos ha llamado. Él nos amó primero. Y si conocemos a Dios, de algún modo, los que podemos decir, he tenido experiencia personal de Dios, tengo experiencia personal de Dios, Él es mi gozo y mi alegría, pues es porque Él se nos acerca, porque Él se hace presente y se adapta a nuestro pequeño espacio, no porque nosotros tengamos la fórmula matemática que nos permita encontrarle. Y esto no significa que la razón no sea un camino para acercarse a Dios, ni que la razón esté reñida con la fe, para nada. La existencia de Dios se puede razonar. Podemos mirar el universo, ¿no? Y la creación, interrogarnos y preguntarnos, y por ahí ir tirando del hilo. Cada uno de nosotros puede acercarse a Dios buscando caminos que otros hayan abierto previamente, ¿no? Y tratar de recorrerlos de manera personal y ver en esos caminos qué me dice a mí el Señor. Claro, a eso siempre responde Dios con su gracia y con su presencia, porque es una búsqueda. Y Dios se conmueve ante nuestra inquietud y nuestra pobreza. Y se alegra profundamente de poder salir a nuestro encuentro y de que nosotros vayamos al suyo. Y se trata, por nuestra parte, de que ahí donde Dios se hace presente, nos toca, pues no metamos continuamente la desconfianza, los recelos, los porqués. La razón no siempre nos va a llevar a la verdad. Estar continuamente desconfiando de lo que inicialmente percibimos como presencia divina es un error. A Dios no lo vamos a encontrar, al menos personalmente, en una operación matemática. Es en un estar continuamente dándole vueltas, ¿no? Dándole vueltas a la cabeza y desconfiando. Como tampoco podemos encontrar así una persona. A las personas se las encuentra cuando uno sale a su encuentro. Se las encuentra en el amor, en la necesidad, en la atención, en la escucha, en la mirada, en el abrazo. Y Dios es una persona, en el sentido en que podemos establecer con Él una relación personal. Dios no es un ser impersonal, abstracto, lejano, oculto, viviendo por ahí su propia vida. Y, a ver, no se trata de confrontar la ignorancia y la sabiduría. No podemos presuponer que la ignorancia sea una virtud y la sabiduría sea un vicio. El inteligente no es necesariamente orgulloso, ni el ignorante es siempre humilde. Jesús lo que nos está diciendo es que es importante que nos dejemos tocar por Él y que nos quedemos ahí, que nos abramos a esa presencia, ¿no?
que seamos capaces de hacernos niños frente a Él y que entendamos con sencillez y con confianza que no podemos controlarlo todo. Y que Él, que es infinitamente mayor que nuestra capacidad de razonar, se nos acerque. Jesús nos está diciendo constantemente que hay un modo muy sencillo de estar a su lado y de disfrutar del regalo de la existencia, que nos ha sido dada por Él. Y viene a encontrarse con nosotros y a que nosotros nos encontremos con nosotros mismos también. Ahí donde Él vive, donde Él late, para lograr la paz del corazón y tener vida en abundancia. Jesús nos viene a decir que podemos disfrutar de la presencia mutua, Él de la nuestra, nosotros de la suya, que nos dejemos amar, que no dejemos que la cabeza, que es muy útil para algunas cosas, esté continuamente rompiendo esos lazos y desconfiando. El rabino Gilel, de tiempos de Jesús, decía que un hombre ignorante y marginado no podía ser piadoso. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que los pobres, los analfabetos y los miserables le entienden y le siguen esperanzados. El Evangelio nos está hablando constantemente, ¿no?, de humildad, de sencillez, de hacerse niños. Y Jesús da las gracias al Padre y lo alaba porque ha revelado su misterio a los humildes, porque se ha hecho accesible. Y el misterio de la fe, que es revelado no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos, lo es precisamente porque los sencillos no le ponen trabas. Porque los sencillos saben que son pobres y necesitados. Y el sabio, el que cree que lo sabe todo, que ha llegado lejísimos en la vida, pues seguramente no va a creer que necesite nada de nadie. La revelación tiene que ver, por eso, con la sencillez. Tiene que ver con el corazón abierto, con el corazón que no pone en tela de juicio cada signo de la presencia de Dios, que se hace pequeño, que se pone frente a Dios sabiéndose necesitado de su ayuda, de su fuerza. Conocer el misterio de Dios es sabernos niños ante Dios, sabernos pobres, sabernos que Él, que se revela constantemente, es accesible a nosotros si no obstaculizamos esa presencia con nuestra arrogancia, con nuestro creer que lo sabemos todo. Quienes comprenden el misterio del reino no son siempre los más doctos, los más sabios, sino los humildes, aquellos que se dejan invadir por el Evangelio y por la acción imprevisible del Espíritu Santo. Mirad, es muy extraño, la verdad, que algo que estremece a Jesús por su sencillez, los hombres lo hagamos tan intrincado y tan difícil. Y no se trata de la fe del carbonero, no se trata de creer por creer, sino de abrirse a Dios, pues con una sencillez sana y madura, que descansa en el saber que no sé nada y que Dios me sobrepasa por todos los lados y que es Él quien viene a mi encuentro porque es capaz de conocerlo todo, de crearlo todo y de penetrarlo todo. Cuando María recibió la visita del ángel, dice la Escritura que quedó confundida también, ¿no?, y que se turbó. Y ante las palabras, el Espíritu te cubrirá. Respondió diciendo, ¿cómo podrá ser eso?
Pero no fue una pregunta, sino una oración. Ella lo guardaba todo en su corazón y lo ponía frente a Dios con confianza. Pues que todas nuestras preguntas, todas, sean oraciones. Que en todos nuestros interrogantes lanzados al cielo haya una súplica, la de ser habitados por Dios. La súplica de, Señor, si estás ahí, que yo te vea. Ven a mí. Y eso decírselo una vez y otra vez y otra vez. Hasta que Dios nos hable de un modo tan claro, que se quede grabado en nuestras entrañas y en nuestro corazón para siempre y no nos quede ningún espacio para la duda. Y a partir de ahí todo sea apertura y todo sea avanzar en esa dirección, en ese camino, ¿no? Pues así se lo pedimos, queridos amigos, así se lo pedimos a Él y a nuestra Madre, que también es nuestra intercesora, ¿no? Que ella nos enseñe a confiar y a dejarnos habitar por Dios como ella estuvo siempre habitada por Él. Así se lo pido, queridos, para vosotros y para mí. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y muchas, muchas bendiciones y me despido como siempre. Hasta la próxima charla.